Equipos de medición. Comenzaremos definiendo lo que es el voltímetro a través de su historia. Hans Christian Ørsted fue un físico danés quien en el año de 1820 descubrió que un alambre de corriente eléctrica permitía que se produjera en su alrededor un campo magnético. Fue en ese mismo año cuando se creó un amperímetro para medir la corriente que fue utilizado por André Ampère. Esta herramienta era lo mismo que un voltímetro, pero con la diferencia de que era sensible y poco resistente. Desde allí la mayoría de estos dispositivos tenían los indicadores incrustados en las bobinas en movimiento. Sin embargo, desde el año de 1882, Jacques Arsenet, un físico francés, desarrolló la capacidad de movimiento en los voltímetros, por lo que estas herramientas modernas pueden llegar a medir hasta 20.000 voltios. Entonces definimos que el voltímetro es una herramienta, dispositivo o instrumento que ayuda al técnico para poder medir la diferencia de tensión con la que cuentan dos puntos de un circuito eléctrico. Esta herramienta logra definir exactamente el voltaje o los voltios de dicho circuito de una forma más exacta. Características del voltímetro. Voltímetro analógico. Este instrumento se caracteriza por estar encapsulado en una pequeña caja transparente. En su interior se encuentra una aguja la cual va recorriendo una escala de valores. Son muy utilizados en proyectos de electrónica o plataformas que trabajan con gases inflamables, ya que al no ser eléctricos tienen mucho menos probabilidad de provocar una explosión. Por lo general, un mismo instrumento no puede medir corriente directa y corriente alterna, por lo cual se debe tener uno para cada tipo de corriente. Su escala de medición y sus características físicas cambian conforme el precio de estos aumenta. Calibración. Al usar estos instrumentos analógicos es muy común que pierdan la calibración de fábrica si se les da mucho uso. Esto se puede solucionar muy fácilmente. Simplemente se necesita un desarmador plano. Con este se debe mover a la izquierda o a la derecha del tornillo de calibración, que casi siempre está en un eje de la aguja, hasta que la aguja quede en cero. También se le puede inducir un voltaje y calibrar de la misma manera, ajustándose hasta que la aguja muestre el voltaje que la fuente está mandando. Voltímetro digital. Estos sirven para medir la diferencia del potencial entre dos puntos de un circuito, negativo y positivo. Las únicas diferencias entre estos tipos de medidores digitales y los analógicos es que los digitales poseen una pantalla LCD en la cual se muestra la lectura del voltaje. Es menos probable que pierda su calibración, pero las características que comparten es que no pueden usar el mismo instrumento para medir corriente directa y alterna, salvo que estas características estén implementadas en el dispositivo. En la actualidad ya hay algunos que poseen estas características. Voltímetros electromagnéticos. En este tipo de instrumentos están construidos en gran manera de un galvanómetro. La única diferencia es que la escala ha sido adaptada para medir volts. Existen modelos para corriente continua y corriente alterna. Voltímetros vectoriales. En este instrumento medidor de voltaje menos conocido, comúnmente se utiliza para medir el voltaje de las señales de microondas. Además posee un módulo de tensión. Son capaces de dar indicación de su fase. Característica del voltímetro. Un voltímetro dispone de dos entradas para colocar los cables de prueba, una para el terminal positivo y otra para el terminal negativo. Se distinguen mediante colores. El cable rojo va al terminal positivo y el negro al negativo. Al momento de medir en el circuito, es necesario asegurarse de la polaridad correcta. Una o varias escalas para medir voltajes según el modelo. Cuando hay más de una, el aparato tiene una perilla para seleccionar la escala deseada. Pantalla digital, aguja indicadora si el aparato es analógico para marcar la lectura. Elevada resistencia interna para no desviar una gran cantidad de corriente hacia el aparato cuando éste se conecta entre los puntos a medir. La conexión de un voltímetro se realiza en paralelo con la carga, en paralelo con la bombilla que vayamos a medir. Y la conexión del amperímetro se realiza en serie, es decir, interrumpiríamos uno de los cables, colocaríamos el amperímetro en el centro y continuaríamos el circuito. Pero vamos a verlo un poquito más claro. Pues para medir el voltaje que aplicamos a un elemento,
Nosotros tenemos en este caso, por ejemplo, una batería de 12 voltios, alimentamos una bombilla, como vamos a ver ahora, pues el voltímetro sencillamente lo conectaremos en paralelo con la carga. Conectaríamos aquí el voltímetro, que es exactamente lo mismo conectar aquí el voltímetro que conectarlo aquí o conectarlo directamente en la batería, ya que es un circuito que solamente tiene un elemento. Ya si tuviéramos otros elementos, pues sencillamente si tuviéramos otra bombilla, por ejemplo situada en este lado, el voltímetro lo conectaríamos en paralelo con la bombilla. ¿Vale? Vamos a ver cómo lo haríamos. Conectamos nuestra bombilla, positivo y negativo. Y en este caso, bueno, le quitaré un poquito la cinta aislante que tiene de protección para que podamos medir. No lo había quitado previamente, pero bueno, lo quitamos en un momento. Nosotros queremos medir entre los terminales de la bombilla. Queremos saber qué tensión está llegando a la bombilla. Pues sencillamente tendremos que conectarnos a sus dos terminales. Ponemos en marcha nuestro voltímetro. En este caso es una batería de 12 voltios, por lo tanto tenemos que utilizar la escala del voltímetro en voltios en corriente continua superior a lo que queramos medir. Como tenemos la escala de 2 y la escala de 20, utilizaremos la de 20. Podríamos usar la de 200 o la de 250, pero sería mucho más imprecisa que la escala de 20, que es la inmediatamente superior al voltaje que queremos medir. Si no sabemos qué voltaje tenemos en el punto donde vamos a medir, pues usamos una escala elevada, 200, como sería este caso, y vamos bajando, vamos afinando hasta encontrar la escala más adecuada. Ya digo, en este caso, bueno, empezaremos por 200, ya que luego siempre me vais a decir por qué no lo has probado en el vídeo. Y nada, tal como os decía, pues sencillamente hay que conectarse a los dos terminales del elemento que vayamos a medir, ni más ni menos. Es una batería de 12, pero en este caso lo que está llegando a la bombilla, realmente la tensión que tiene la batería que puede suministrar son 10,4 voltios. Tenemos la escala de 200, vamos a bajar a la escala de 20 para centrar un poquito más y vemos que tiene 10,46 voltios. Apagaremos para no gastar nuestra batería.